Hola televidentes y estudiantes, para mí es un gusto darles la bienvenida a otro formato para aprender sin asistir al aula, la teleclase, un espacio producido por Eduvisión, la televisión educativa. Espero que lo aprovechen y envíen sus comentarios o sugerencias al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com. Asimismo, los invito a consultar nuestro portal web www.eduvision.com.co. Para empezar, hay que tener claro que el impuesto de renta se clasifica en dos grandes grupos. El primero, la declaración de renta y complementarios de personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. Y el segundo es la declaración de renta y complementarios o de ingreso y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad. Hablemos del primer grupo. La declaración de renta de las personas naturales en Colombia desde hace varios años, las personas naturales están obligadas a presentar declaración de renta solo en el evento en que cumplieran con un límite mínimo de ingresos o patrimonio. Esto es que hubieran obtenido ingresos durante el año fiscal de un determinado monto mínimo o que su patrimonio bruto a fin de año excediera una determinada suma preestablecida por la ley. Esta teoría tributaria tiene su sustento en el principio fiscal de la progresividad y la eficacia, complementados por el principio constitucional colombiano de la economía y la celeridad de las actuaciones administrativas. Bajo el principio de la progresividad tributaria se busca que a medida que las personas tengan mayores ingresos, contribuyan en mayor medida en las cargas del Estado, mediante una mayor imposición. En tal sentido, los límites para declarar renta por parte de las personas naturales buscan proteger a los colombianos de bajos ingresos, eximiéndolos de presentar declaración de renta y gravaban a las personas de altos ingresos o patrimonios, imponiéndoles la obligación de presentar esa declaración. Mediante la exclusión de las personas de bajos ingresos, la obligación de presentar declaración de rentas al Estado colombiano tuvo un ahorro significativo derivado del seguimiento y fiscalización que implica investigar las declaraciones tributarias de las personas naturales de ingresos bajos, cuando muchas veces el costo administrativo de procesar estas declaraciones era mayor que el recaudo efectivo logrado. Convertirse en declarante de renta tiene unas implicaciones. Primero, será necesario que solicite a la DIAN la inscripción del RUT, Registro Único Tributario, y luego seguir las siguientes condiciones. Primero, se deberá diligenciar anualmente una declaración de renta y cancelar el impuesto que resulte liquidado en ella en una sola cuota. Su impuesto de renta ya no será la suma de las retenciones en la fuente que el efectuario, puesto que al convertirse en declarante tendrá que autoliquidarse el impuesto al momento de diligenciar la declaración de renta y complementar el faltante con respecto a lo que le hayan retenido en la fuente durante el año a declarar. Si es asalariado y el salario en el momento no es integral, sus anticipos de cesantías ya no serán exentos del impuesto de renta, lo cual constituye una desventaja con respecto a la situación de un asalariado no declarante, para quien el 100% de los pagos recibidos por cesantía terminan siendo exentos de impuestos en la mayoría de los casos. Al diligenciar la declaración de renta deberán disponer no solo del dinero necesario para completar la diferencia entre el total de sus retenciones y el impuesto que le resulte a cargo, sino que también tendrá que autoliquidar y pagar un anticipo de impuestos del año siguiente. Como declarante, quedará sometido al régimen de sanciones establecidos por las normas. Ahora prosigamos hablando de los pensionados en la declaración de renta. En Colombia las pensiones son exentas de impuesto de renta hasta un monto de 1000 UVT. El hecho de que por su monto la pensión sea exenta del impuesto de renta no significa que el pensionado no esté obligado a declarar, pues para determinarlo deben revisarse los topes de ingreso y patrimonio que convierten a los asalariados en declarantes, ya que los pensionados se incluyen en dicho grupo. Es importante precisar que las llamadas pensiones anticipadas, que usualmente se originan en planes de retiro ofrecidos por las empresas o en negociación con el empleado, no son exentas, pues la exención de la pensión únicamente se aplica a las que se pagan cuando la persona ha cumplido con todos los requisitos legales para pensionarse. Al respecto, hoy queremos exponerles los beneficios de utilizar el derecho de auditoría. Podría pensarse que este es de poca utilidad práctica para las personas naturales e incluso que no puede ser utilizado por ellas. Para acogerse al beneficio de auditoría ofrece para una persona natural las siguientes ventajas. La primera es lograr cerrar su declaración de renta a revisiones de la DIAN con un incremento relativamente bajo en el impuesto gracias a la baja inflación que actualmente se registra en Colombia. Permite también que la fecha a partir de la cual quede abierta a revisión de la declaración de renta se cuente a partir de su presentación y no del vencimiento para declarar.
Aún utilizando el beneficio de auditoría, la declaración puede corregirse sin porque esa razón se extienda el periodo durante el cual queda abierta la revisión de la DIAN. Puede aprovecharse unos mayores ingresos obtenidos en el periodo gravable que hayan producido de forma natural el incremento requerido en el impuesto neto de renta para dejar cerradas a revisiones la declaración de renta en un término inferior al normal, sin tener que incrementar directamente el impuesto. Finalmente, debemos precisar que para las declaraciones de renta que utilicen el beneficio de auditoría y generen saldo a favor, la devolución de dicho saldo debe solicitarse mientras la declaración se encuentre todavía abierta a revisión de la DIAN. También hay una deducción, pues a partir del 2007 la ley autorizó que los declarantes de renta, tanto personas naturales como personas jurídicas, puedan deducir en sus declaraciones de renta hasta el 25% del gravamen a los movimientos financieros, mejor conocido como el 4 por mil, que se hayan generado durante el año que se declara. Al igual, los aportes obligatorios por salud no son ingresos constitutivos de renta ni renta exenta, pues la DIAN lo que permite que las personas naturales lo incluyan como deducción al momento de calcular la base sobre la cual se liquida el impuesto de renta, bien sea bajo la figura de retención en la fuente o directamente en su declaración de renta. Para determinar la base sobre la cual se calcula la retención en la fuente mensual por salarios, bien sea mediante el procedimiento 2 o mediante el procedimiento 1, será necesario efectuar la siguiente depuración: el ingreso mensual menos los aportes obligatorios y voluntarios a las pensiones, teniendo obviamente en cuenta el límite legal. Asimismo, le restamos las rentas exentas específicas, es decir, indemnizaciones y gastos de prestación, fuerzas militares, etc., menos la renta exenta general del 25%. Asimismo, se le resta los pagos por salud y educación o intereses pagados por vivienda, y menos aportes obligatorios a salud. Eso nos da un igual a la base mensual de retención en la fuente. Como se puede observar, el tratamiento para el aporte obligatorio de salud es similar al que siempre se le ha dado a los intereses pagados por vivienda y a los pagos por salud y educación. En cuanto a los gastos de periodos anteriores, el artículo 107 del Estatuto Tributario establece que son deducibles las expensas realizadas en el año o periodo gravable, siempre que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. De lo contrario, se concluye que los gastos son ejercicios anteriores y no son deducibles, puesto que los gastos de un ejercicio anterior nunca tendrán relación de causalidad con los ingresos del periodo que se declara. La causalidad, en este caso, un ingreso es la causa de un costo o un gasto, o que un costo o un gasto tiene como causa un ingreso. Para poder obtener un ingreso se debió haber incurrido en un costo o gasto, o se incurre en un costo o gasto con la esperanza de obtener un beneficio, es decir, un ingreso. Asimismo, los gastos financieros en que incurran los contribuyentes son deducibles del impuesto de renta, teniendo en cuenta los límites que establece la norma para algunos de ellos. Sobre la deducción de intereses, establece el artículo 117 del Estatuto Tributario que los intereses que causen a entidades sometidas a la vigilancia de la superintendencia bancaria son deducibles en su totalidad sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Los intereses que se causen a otras personas o entidades únicamente son deducibles en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado a cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año o periodo gravable, la cual será certificada anualmente por la Superintendencia Bancaria por vía general. Este punto es de especial importancia para las personas naturales que acostumbran a hacer créditos a personas o autorizadas por la Superintendencia Financiera, las cuales suelen cobrar intereses que superan hasta el doble o más la tasa de usura, intereses que en su mayoría no podrán ser deducidos de la renta. Son deducibles los intereses moratorios, siempre que estos tengan relación de causalidad con la generación de renta. Y para aquellas personas naturales en mora, la ley también aplica una deducción de los intereses de mora en la renta. Es bien sabido que los intereses moratorios originados en obligaciones tributarias de cualquier orden no son deducibles, lo cual no significa que todos los intereses moratorios no se puedan deducir a la renta. Es así como los intereses moratorios en negocios con particulares sí son deducibles, teniendo en cuenta, claro está, las limitaciones que impone la ley, como lo mencionamos antes.
Sin embargo, es importante aclarar que aunque el llamado interés de mora ha sido considerado como sancionatorio y que en algunas ocasiones la jurisprudencia ha precisado que por tener origen en el desacato de una norma legal no puede haber reconocimiento fiscal, pero tal expresión ha sido referida únicamente a los intereses de mora en el pago de obligaciones fiscales o por desencajes bancarios u otras transgresiones a normas de policía administrativa que regulan la actividad de servicio público financiera, aseguradora y bursátil. Queda claro entonces que los intereses moratorios pagados a entidades bancarias y originados en demás operaciones económicas entre particulares y que además tenga relación de causalidad sean necesarios para generar renta y se ajusten al principio de la proporcionalidad y que estos son deducibles de la renta del contribuyente. Para finalizar, hablemos de las deducciones del impuesto de renta. Por disposición expresa del artículo 115 del Estatuto Tributario, son deducibles los impuestos de renta, los impuestos de industria y comercio, de avisos y tableros y el impuesto predial. Para que estos impuestos sean deducibles debe haberse pagado efectivamente en el periodo gravable objeto de declaración y además debe tener relación de causalidad con la actividad generadora de renta. Igualmente son deducibles las contribuciones que las empresas realicen a las entidades de control que la vigilen, como la Superintendencia de Sociedades, entre otras. Por un lado, el artículo 115 solo se refiere a las deducciones, por tanto no es aplicable a los costos, que en la normatividad fiscal son completamente diferentes. Y de otra parte, el mismo artículo advierte que un impuesto deducible no puede tratarse simultáneamente como costo y como gasto, por lo que está reconociendo implícitamente la posibilidad de tratar como costos los impuestos, y en aquellos eventos no podrá tratarse tampoco como deducción, aunque la ley lo permita tratarlo como tal. Recordemos entonces que por ello se entiende la erogación en que se incurre para comercializar un bien o para prestar un servicio. El costo es aquella erogación que está presente en el bien final o en el servicio prestado. Ahora los invito a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje para la cual tendrán que aplicar los conceptos aprendidos hoy y ampliarlos consultando otras fuentes. Elabore un mapa conceptual donde expongan las limitaciones en los costos y deducciones de los impuestos para personas naturales según la DIAN. Pues bueno, así me despido de esta teleclase, los invito para que me acompañen en el próximo encuentro. Recuerden enviar sus comentarios al correo electrónico de eduvisiontv@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en Eduvisión, la televisión educativa. Hasta pronto.